Muy bien, pues vamos a compartir la palabra y titulamos la enseñanza, la prédica, la plática, el estudio del día de hoy, honor a quien honor merece. Y seguramente usted se puede estar dando una idea de a qué se refiere esto. Digamos que esta expresión es conocida, no es muy utilizada, pero sí es conocida. Y lo importante de esto es que vamos a ver en la escritura qué es lo que el Señor nos dice al respecto. Y me gustaría que empezáramos leyendo lo que la escritura nos enseña en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice la escritura así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí podemos ver algunos aspectos importantes de los cuales podemos aprender. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender a honrar? ¿Quién es quien merece el honor? Bueno, la Biblia nos enseña que Jesucristo es quien merece el honor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es quien debe tener la mayor honra en nuestras vidas. Es decir, nosotros tenemos que honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Trino es quien merece el honor. Ahora, podríamos hablar de honor entre los hombres y podríamos hablar también del honor que Dios tiene para con los hombres, pero todo debe girar alrededor de la honra y el honor hacia Dios, de la honra y el honor hacia Jesucristo. Y cuando hablamos de esto, para ponerlo en la práctica, cuando hablamos de honrar a Jesús, cuando hablamos de la honra debida al nombre del Señor, cuando hablamos de honrar al Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, en la práctica, no solo tenemos que declararlo con nuestras bocas, por ejemplo, con la alabanza, no solo tenemos que meditarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero ¿en qué debemos basar nuestra alabanza? ¿En qué debemos basar nuestra meditación? ¿En qué debemos basar el deseo y los pensamientos y los anhelos del corazón si hablamos de honrar a Dios, si hablamos de honrar a Jesús? Y ahí es por ello que muchos durante toda la historia de la humanidad se han perdido. Porque debiendo honrar a Dios, debiendo dándole gloria, no le dieron gloria a Dios y se perdieron en sus vanos razonamientos. De tal manera que dice la Escritura que el hombre dejó a Dios de lado y se puso en el centro como Dios. Pero ahorita, hoy en día, podemos ver cómo el hombre ha dejado de ser el centro. Dios ya no es el centro, el hombre ya no es el centro, pero ahora sistemas de pensamiento e ideologías están queriendo ser el centro. La idolatría, quien reine a través de la vida de los hombres. Pero en la práctica, si nosotros queremos honrar a Dios y queremos honrar a quien honor merece, entonces tenemos que honrar la palabra de Dios.
Entonces tenemos que honrar la palabra de Cristo. Entonces tenemos que honrar las escrituras. Entonces tenemos que honrar la Biblia. Y honrar la Biblia no significa comprar el libro más elegante, más caro y ponerlo en una vitrina. Honrar la Biblia significa tener acceso al compendio de logos de Dios, leerla, escudriñar la palabra, conocer la palabra, entenderla y creerla correctamente. Eso es honrar la palabra. Y mire, cuando hablamos de que la escritura, dice, leímos aquí, la escritura es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. La escritura es inspirada por Dios. La Biblia no es un libro que escribieron los hombres acerca de Dios. Es muy importante que tú y yo entendamos que la Biblia es Dios hablando a los hombres acerca de su deseo, de su naturaleza, de su corazón y del propósito de Él para nosotros. ¿Cómo le hizo Dios? Utilizó a hombres llamados, los ungió y les inspiró palabras. La misma palabra que salió de la boca de Dios para que fuera escrita la Biblia. Así es que la Biblia fundamentalmente es la verdad de Dios para el hombre. La Biblia es la única verdad. La Biblia es la verdad de Dios para el hombre. La Biblia es el corazón de Dios para el hombre. La Biblia es escrita por Dios, inspirada por Dios para el hombre, para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, para corregir. Así es que si nosotros queremos honrar a Dios, tenemos que honrar su palabra. Si nosotros queremos honrar a Jesús, tenemos que honrar la palabra de Cristo. Y honrar la palabra de Cristo significa conocerla, entenderla y creerla correctamente y permanecer en ella. Mire lo que dice aquí segunda de Timoteo. Vamos a seguir leyendo lo que dice este versículo. Dice, en la segunda parte dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios es el creyente nacido de nuevo. El hombre de Dios es el que ha buscado a Dios y el que ha añadido, el que ha creído, el que ha añadido fe a la palabra. Así es que dice la Escritura que la Biblia es útil, necesaria para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado de toda buena obra. Esta palabra, perfecto, es muy interesante porque tiene que ver con otra palabra que el mismo Señor Jesucristo declaró. Esta palabra perfecto es una palabra muy interesante porque tiene que ver con otra palabra que el mismo Señor Jesucristo declaró. Y mire, voy a ponerle ahorita en perspectiva. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y me voy a ir a Juan, capítulo 19, versículo 31. Bueno, es capítulo 19, versículo 30. Y dijo el Señor Jesucristo, después de haber tomado el vinagre, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu y dijo, consumado es. La palabra consumado es completado, es llevado a su fin, terminado, ejecutado, completado, desempeñado.
corresponde a la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y si también nos vamos a Juan, ahora primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice la escritura, en esto se ha perfeccionado, en esto se ha perfeccionado. Y la palabra perfeccionado es la misma palabra que Juan utiliza en el Evangelio acerca de consumado, la palabra que Jesús dijo, consumado. Así es que dice la escritura, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios para nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y la palabra del Señor, que es inspirada por Dios, útil para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, para corregir, tiene el propósito de hacernos perfectos. Y perfectos no es en razón o en comparación de los hombres, sino en razón del propósito de Dios, para que podamos apropiarnos de todo lo que Cristo ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, para que podamos apropiarnos de la obra redentora en donde Cristo Jesús dijo consumado. Por eso nosotros declaramos, por causa de su obra terminada, completa y perfecta, que a través de la fe podemos apropiarnos de lo que Él ya nos otorgó, de lo que Él ya nos entregó, de la vida que ya nos dio, vida abundante. Y termina diciendo Timoteo, hombres perfectos para toda buena obra, para cumplir el propósito de Dios. Muy bien. Ahora, vamos a ver otra escritura. Entonces, estamos diciendo que en la práctica, para honrar al Señor, tenemos que honrar su palabra. Para honrar al Señor, tenemos que honrar su palabra. Y mire cómo dice Tito, está Timoteo y después sigue Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Recuerde que Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Cuando la Biblia habla acerca de la impiedad y los deseos mundanos, la impiedad y los deseos mundanos y muchas cosas que se le parecen, nos separan de la vida abundante de Cristo. El creyente fue llamado a vivir en libertad para que pueda cumplir su propósito y pueda predicar en libertad. Alguien que está encadenado, alguien que está imposibilitado, es muy difícil que camine en libertad para cumplir su propósito. Como un hombre llega a pedir trabajo y le dan trabajo y una vez que lo aceptan como empleado, lo encadenan, lo esposan, le tapan la boca, le tapan los ojos, lo imposibilitan. ¿Cómo este hombre puede cumplir su trabajo? No puede, es imposible. Así es que si un creyente nacido de nuevo está sufriendo enfermedad, está sufriendo escasez, está sufriendo depresión, está sufriendo tristeza, está sufriendo problemas por su misma manera de pensar, problemas por confiar en sí mismo, problemas de condenación, problemas de culpa, problemas en la familia, en donde no hay paz, en donde no hay seguridad, en donde no hay vida, en donde no hay razón, en donde no hay entendimiento, en donde no hay esperanza. Ese creyente nació de nuevo, si es un verdadero creyente nació de nuevo, 100% se va a ir con Cristo. Pero mientras Él viene, mientras Jesús viene, este creyente no va a poder cumplir su propósito en la vida, porque está imposibilitado. Desafortunadamente, por falta de conocimiento y por falta de honrar la palabra y permanecer en ella. Honrar la palabra, recuerdes, conocerla, es escudriñarla, es ponerla delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos.
Es honrar la palabra, es conocerla, entenderla, creerla correctamente y permanecer en ella. Por causa de ello, el creyente puede estar sufriendo de todo lo que Cristo Jesús ya nos liberó en la cruz del Calvario. Cuando honramos la palabra nos libra de toda cadena. La palabra limpia nuestras mentes. La palabra impide que tú y yo caminemos en la impiedad y en los deseos mundanos que nos harían separarnos de poder disfrutar la vida abundante de Cristo, de poder vivir en lo mejor de Dios para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Dice así, entonces, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda, la esperanza es una intensa anticipación del bien, la esperanza es una expectativa de toda la benignidad que Dios ya nos concedió, que Dios ya tuvo para bien hacia nosotros, que Dios ya nos dio en Cristo. Y solo la palabra nos lleva a la posición. Solo la palabra nos lleva a entender, a conocer, a vivir. Ahorita vamos a ver más al respecto. Dice, a Cristo que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cómo vamos a amar hacer las obras del Señor que Él preparó para nosotros, para que anduviésemos en ellas, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10, si estamos limitados? Y la impiedad y los deseos mundanos nos van a separar, nos van a alejar, nos van a imposibilitar, nos van a encadenar. Ahora, la impiedad y los deseos mundanos es algo que nosotros podemos resistir o es algo que tenemos que resignarnos que vamos a vivir. No, nosotros podemos desechar y resistir y rechazar. Pero si nuestra carne los desea, entonces necesitamos la palabra. Necesitamos honrar la palabra, porque no se trata de fuerza de voluntad. Se trata de que con la palabra y el espíritu y la unción que mora en nosotros, que está en nosotros, nosotros podemos resistir y apartarnos y vivir en santidad para el Señor, para hacer las obras que Dios nos mandó. Ahora, vamos a leer otra escritura muy importante que dice Salmo capítulo 1, versículo 2. Voy a parafrasear el Salmo y dice, porque en la palabra del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Porque en la palabra del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Recuerde que Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida y tiene poder para transformar. Por eso el apóstol Pablo dice, renueva tu mente con la palabra para que seas transformado. En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice esto. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor a través de la palabra, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Cristo es la palabra. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Cristo es la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A lo suyo vino Jesús, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, que somos tú y yo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no nacimos por voluntad de carne ni voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Nos hizo renacer por la palabra incorruptible. El Señor Jesucristo les dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Cuando muchos abandonaron a Jesús por la palabra que él hablaba. Y los discípulos le dijeron, particularmente el apóstol Pedro,
¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que hay un tema tan importante en honrar la palabra para que la palabra cause la vida que Dios puso en ella. No es suficiente con tener el Espíritu en nuestro interior. Somos criaturas nuevas y estamos sellados con el Espíritu Santo para que cuando Cristo Jesús venga, nosotros seamos arrebatados con Él y estemos en una eternidad con Cristo. Pero en esta vida, en este mundo, para cumplir el propósito de Dios, no es suficiente con eso. Pero junto con la unción, junto con el nuevo nacimiento, Dios nos hizo nacer por su palabra incorruptible, pero para que este cuerpo y esta alma que es parte de nosotros y las circunstancias y las acciones que emanan de nuestro cuerpo y de nuestra alma bendigan y cumplan el propósito de Dios, necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. Necesitamos conocer la palabra. Fíjate cómo el Señor Jesucristo dice, y estos versículos son muy conocidos por todos nosotros, pero el Señor Jesucristo dice, vamos a ir a Juan capítulo 8. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice el Señor Jesús, si ustedes conocen, permanecen, dice, si vosotros permanecen en mi palabra, dice, entonces verdaderamente sois mis discípulos. Entonces soy mis discípulos. Y si sois mis discípulos, porque permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La verdad es la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es viva, es vida. La verdad es la palabra de Cristo. Jesús es la palabra. Jesús es la verdad. Así es que la verdad que nos hace libres, necesitamos conocerla y permanecer en ella. Nadie puede ser libre por la verdad si no la conoce y no permanece en ella. Si permanecen en mis palabras, seréis mis discípulos. Un discípulo es alguien que aprende. Así es que necesitamos conocer, entender, creer correctamente y permanecer en la palabra para tener la verdad y que esta verdad nos haga libres. La verdad, cuando dice que nos hace libres, la verdad de la palabra tiene vida, nos da vida. Si tú y yo no conocemos la verdad no nos puede hacer libres, aunque la verdad tenga el poder para hacernos libres, pero necesitamos conocer la verdad y permanecer en ella. Y conocer la palabra y permanecer en ella nos da vida. Nos libra de todo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es decir, nos libra de todo de lo cual Cristo ya nos redimió. Legalmente, la enfermedad, la tristeza, la depresión, la escasez, el corazón quebrantado, dolido, deprimido y todas estas cosas, el rechazo, la vergüenza, la maldición, la condenación, la culpa, todas estas cosas de las cuales Cristo ya nos redimió en la cruz del Calvario y pagó por todo ello para que estas cosas no vuelvan más a imposibilitarnos. Legalmente no tiene ningún derecho porque Cristo Jesús pagó, pero para que tú puedas apropiarte de la libertad que Cristo Jesús ya te trajo al respecto, necesitas conocer la verdad, permanecer en ella para que puedas vivir en la libertad que da la verdad.
Necesitas conocer la verdad, permanecer en ella para que puedas vivir la vida que da la verdad de la palabra. Esto es súper importante. Es decir, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario no viene en forma automática. Dice Hebreos que muchos escucharon la palabra, pero no pudieron aprovecharse de la bendición de la palabra porque no creyeron en ella. Y si no creyeron, no permanecieron en ella. No añadieron fe a ella. Así es que la verdad nos hace libres, nos da vida. Pero si tú y yo desconocemos, entonces tú y yo estamos desaprovechando. La verdad, el no conocer y no permanecer, mata, aniquila. El no conocer la palabra y no permanecer en ella, mata, aniquila. El Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo nos dice, aquel que pone su mente en las cosas de la carne va a tener muerte. Pero aquel que pone su mente en las cosas del Espíritu, y está hablando de la palabra, entonces tendrá vida y paz. Podrá apropiarse de la obra maravillosa redentora que Cristo Jesús hizo a favor de nosotros en el Calvario. ¿Y por qué sucede esto? Porque en este mundo hay pecado, en este mundo hay confusión, en este mundo hay engaño. Y para que nosotros podamos vivir en la bendición, en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, necesitamos creer en Él y no creer en este mundo, creer en la salud y no creer en la enfermedad, creer en la prosperidad y no creer en la escasez, creer en la redención y no creer en la maldición, creer en la justicia y no creer en el pecado. El que hace pecado es porque cree en el pecado. Dios no nos llamó a creer en el pecado, nos libró de la potestad del pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos libró del poder del pecado y de la muerte. Ahora, si es que si tú y yo no conocemos y no permanecemos en la palabra, entonces vamos a darle oportunidad al diablo que venga a hurtar, a matar y a destruir. Todo aquel que no conoce la palabra y no permanece en ella, si no conoce la palabra y no permanece en ella, entonces está dirigido, está vulnerable para ser lastimado. El no conocer y el no permanecer mata. El no conocer y el no permanecer mata. Se necesita conocimiento. Y para tener la vida de Dios necesitamos el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad. Mira cómo dice ahora, y vamos a terminar con esto aquí, pero ayúdame por favor a buscar Juan capítulo 18, versículo 37. Dice Juan capítulo 18, versículo 37 en adelante. Es cuando el Señor Jesucristo fue llevado para ser crucificado y lo llevaron ante Pilato. Pilato entonces dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dice Jesús, el Señor, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Hoy más que nunca, la verdad está siendo tergiversada, la verdad está siendo rechazada. Este mundo dice que la verdad es relativa, que ya no hay absolutos, pero nosotros creemos y entendemos. Y por más que los demás digan y crean y rechacen y resistan la palabra y resistan la verdad, tú y yo tenemos que permanecer fieles porque la verdad de Dios es la verdad y nada, el rechazo no la va a cambiar. Dios es fiel, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Su palabra es verdad y no cambia. Él sostiene todas las cosas con la palabra de verdad de su poder. La palabra de verdad es poder. Así es que Jesús dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Si tú y yo somos nacidos de nuevo, necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo,
Yo no encuentro ningún delito en él. Aquí hay algo muy interesante acerca de Pilato, porque Pilato no encontró delito en Jesús. Pilato fue avisado por la esposa, porque la esposa tuvo un sueño acerca de que no hiciera mal a Jesús. Pilato sabía, si tú buscas los versículos en Marcos capítulo 15 o Mateo capítulo 27, te vas a dar cuenta que Pilato sabía que los judíos habían entregado, los fariseos habían entregado a Jesús por envidia. Así es que Pilato en sus convicciones sabía que Jesús no tenía delito, que lo habían entregado por envidia y que Dios había dicho a la mujer, a su esposa, que no le hiciera mal. Tenía estas tres cosas en su conocimiento, en su raciocinio, que eran verdaderas. Y decidió actuar en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque Pilato tenía, por conveniencia, temor de la gente. Y Pilatos, en lugar de actuar a favor de la verdad, actuó en contra de la verdad, aún en contra de lo que ya tenía. Tenía la verdad como fundamento, pero por conveniencia y por temor, actuó en contra de la verdad. Pilatos actuó en contra de la verdad. Esto es algo completamente interesante, porque tú y yo fuimos llamados a actuar a favor de la verdad. Más allá de lo que parezca, más allá de las consecuencias que tenga, más allá de tu paz o de tu inquietud o de tu inseguridad, la palabra de Dios es la verdad. Y lo que dice Dios de ti y lo que dice Dios que tú fuiste llamado a tener, a poseer, a hacer, a permanecer, a vivir, es lo que importa. No importa lo que te digan, no importa lo que las circunstancias estén mostrando, lo que Dios dice en su palabra es lo más importante, lo más fuerte, lo más fundamental, lo más sustentable. Dice la escritura en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Bien, déjenme le leo. Le leo un versículo antes, del versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para que no reciban el amor de la verdad para ser salvos. Déjenme le leo un poquito más atrás. Porque muchos piensan que los caminos de la vida así son, que uno tiene que ir en el proceso aprendiendo y no hay nada malo. Lo malo y lo bueno es relativo, pero los que desconocen la palabra ignoran que hay un espíritu en contra de la verdad y es el espíritu del anticristo. Dice, pero respecto a la venida del Señor, capítulo 2, versículo 1, nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, si fuere de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Es decir, estamos esperando el día del Señor. Y aunque muchos blasfemen y digan todo en contra, estamos esperando el día del Señor y la palabra es fiel a esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, la cual está sucediendo. ¿Por qué? Porque primero el hombre tenía a Dios en el centro, después el hombre sustituyó a Dios por sí mismo a través de las riquezas, a través de la perversión, y después se quitó de sí mismo y ahora puso sistemas de pensamiento que van en contra de la verdad de la palabra. Es decir, los sistemas de pensamiento de hoy en día están atacando, son contrarios total y completamente a la palabra. Mientras la palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios, los sistemas de pensamiento y los engaños y las mentiras y las filosofías de este mundo están inspiradas por el mismo espíritu del anticristo. Dice, hasta que venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Esto va a suceder físicamente
en un poco tiempo, cuando el Señor Jesucristo venga, que se manifieste esto en el pueblo de Israel. Dice, no os acordáis cuando yo estaba con vosotros que os decía esto y vosotros sabéis que lo detiene para ser revelado a su debido tiempo. La iglesia lo detiene porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Aunque el anticristo no se ha manifestado en persona, pero el espíritu del anticristo ya está operando. Dice, y entonces será revelado. Y el Señor lo matará con el espíritu de su boca. ¿Con qué? Con la palabra. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios, como no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o no recibieron amar la verdad para ser salvos, Dios les envió un espíritu engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y nosotros como creyentes no debemos de darnos el lujo. Si nosotros le damos vacaciones a la palabra, hemos dicho esta expresión, no le des vacaciones a la fe, pero darle vacaciones a la fe es darle vacaciones a la palabra. Así es que necesitamos, urge, leer la palabra, escudriñarla, meditarla, permitir que el Espíritu nos las revele. Es inspirada por Dios, es como el suspiro de Dios, el respiro de Dios, la esencia de Dios. Esa es la palabra. Si nosotros logramos comprender esto, que en la misma palabra hay vida, está la esencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Si nosotros nos enrolamos con la palabra, Dios nos dio la virtud de amarla, de deleitarnos en ella. Iba a leerles, pero ya no nos da mucho tiempo, pero usted en su casa lee el Salmo 119. El Salmo 119, aunque tenemos que aprender a leerlo a través de la obra redentora de Jesús, pero tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice el salmista, cuán bienaventurados son los caminos, son los del camino perfecto que andan en la palabra del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan los testimonios, la palabra del Señor y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú, Señor, has ordenado tu palabra para que la guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus palabras. Entonces no seré avergonzado al considerar toda tu palabra. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender de tu justa palabra. Tu palabra guardaré. Dice, ¿cómo pues el joven puede guardar su camino? Con guardar tu palabra. Y sigue diciendo más y más y más acerca de la palabra. La palabra es vida, la palabra nos posiciona en el lugar correcto, en el sentido legal, porque en el sentido espiritual tú y yo estamos en la posición correcta ante Dios, pero en el sentido legal, es decir, en este mundo, si no tenemos la palabra, vamos a vivir conforme a este mundo. Aunque tengamos las mayores virtudes y las mayores promesas dadas, y aunque tengamos acceso a toda la bendición que Dios ya nos concedió en Cristo por gracia, no vamos a poder apropiarnos de nada si nos separamos de la verdad, no honramos la verdad, no conocemos la verdad, no creemos la verdad, no permanecemos en la verdad de la palabra. Así es que nuestra animación en el nombre de Jesús es que honres la palabra y la pongas, honrándola, la pongas continuamente, día con día, más allá de reuniones, más allá de cantos, más allá de videos, más allá de películas, más allá de cualquier otra cosa. Necesitamos poner nuestros ojos en la palabra. Necesitamos poner en nuestra boca la palabra. Necesitamos poner en nuestros oídos la palabra. Lee la palabra y pídele al Espíritu de Dios que te revele la palabra. La palabra es el logos que ha de convertirse en una palabra rema. Es una palabra viva, poderosa, que causa una transformación poderosa en tu vida para que tú seas un canal de bendición para muchos. Pero esto no puede suceder si no la pones primero en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, para que entonces sea puesta en tu mente y en tu corazón por el Espíritu de Dios
que mora en ti, y entonces la palabra va a dar su fruto, cual a 100, 60 y 30 por uno. La palabra está lista para ser sembrada y está lista para producir mucho fruto. Así es que no desestimemos, honremos la palabra. Y esto es honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es honrar a Cristo. Honremos la palabra leyéndola, conociéndola, meditándola, entendiéndola y creyéndola, y entonces permaneciendo en ella, para que la palabra, que es viva y eficaz y poderosa, transforme nuestras vidas por completo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo amado Jesús, gracias por tu Espíritu Santo y la unción que nos has dado, Señor, para estos días, para conocer tu palabra, entender tu palabra, creer tu palabra correctamente y permanecer en ella para vida abundante, para vivir en lo mejor tuyo, para apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.